¿Qué onda gente de YouTube? ¿Cómo están? Espero que bien. Recuerden que pueden comentar, dar like y suscribirse al canal para apoyarme, también seguir al usuario de Wattpad de la historia que estará en la descripción. Ahora sin nada más que decir, empecemos con el video. Se podía observar como varios científicos estaban reunidos en una gran habitación la cual estaba de un color claroscuro, gracias a un extraño estanque que emitía un aura de color verde claro. Los científicos observaban el estanque con curiosidad mientras tomaban nota de lo que les llamaba la atención. 1. Pero entre todos los científicos se encontraba uno diferente al resto, este poseía una apariencia muy joven para alguien que estaba en la habitación, como la de un adolescente de alrededor de 17 o 18 años, también poseía una extraña máscara de un conejo blanco, pero lo que más llamaba la atención era como los otros científicos se alejaban de él, como si fuera alguien raro o mejor dicho con alguien que era demasiado peligroso. El sonido de los lápices escribiendo abrumaban la sala, demostrando que todos estaban impresionados por el contenido del estanque, hasta que un suspiro de decepción causó que todos los presentes detuvieran su acción. Los más antiguos sabían con exactitud que el dueño de este suspiro era del extraño joven con máscara de conejo y eso significaba que no debían hablar sin su permiso, pero para los novatos se trataba de alguien que se encontraba inconforme. Una novata se volteó hacia el joven con un claro temblor en todo su cuerpo, debido por los extraños ojos que éste poseía y la extraña vibra que emanaba, para posteriormente tragar su propia saliva con el objetivo de aligerar su voz. ¿Se encuentra bien, doctor?, preguntó la mujer con temor por la futura reacción del joven enmascarado. El joven al escuchar la pregunta movió el cuello en señal de molestia, esta acción asustó a las más personas más viejas de su alrededor, ya que sabían muy claro que era capaz de hacer el joven. Deku, ¿cuál es tu nombre?, preguntó el adolescente con un tono frío, dando más de un escalofrío a los científicos que intentaban no voltearse. La mujer dio un paso hacia atrás con temor por cómo el joven la observaba de reojo en espera de la respuesta de su pregunta. Akane. Mi nombre es Akane, doctor, respondió la mujer con un claro nerviosismo en su voz. Se generó un silencio después que la joven se presentara, causando preocupación en algunas personas que estaban presentes, sin embargo este sentimiento desaparecido al escuchar cómo el joven respondía. Deku. Akane es un bonito nombre, opinó el enmascarado con un tono de voz más leve para bajar la tensión del ambiente. Akane al escuchar ese halago sintió como su corazón era enrollado por una serpiente, algo demasiado turbio, pero para ella era agradable. Akane. Muchas gracias por el halago, doctor, agradeció la joven con un pequeño sonrojo mientras su corazón volvía a estar como antes sin tener esa extraña sensación. Deku. ¿Dónde están mis modales?, dijo el joven en máscara mientras hacía una reverencia. Mi nombre es Deku y soy un invitado externo, para ver cómo ustedes trabajan en su ámbito laboral, explicó el enmascarado con las palabras justas para que la joven no hiciera preguntas. Akane. Es un gusto tenerlo aquí con nosotros, doctor Deku, contestó la joven con gratitud por la presencia de alguien que estaba interesado por su trabajo. Qué ingenua, los más viejos sabían que ese conejo tenía dientes de lobos y que en cualquier momento los mostraría por algo que no le agrade. Deku, ahora que nos conocemos, ¿me puedes leer lo que escribiste en estos breve instante de tiempo, señorita Akane?, pidió el joven con una voz tranquila pero a la vez amenazadora. La mujer por instinto tragó saliva para después leer en voz alta lo que había escrito en su libreta, al parecer sus instintos básicos sabían con exactitud que la persona que estaba pidiendo esa orden no era alguien de tenerle confianza, pero como a veces el corazón y el cerebro van en contra, eso evitaba que la joven supiera la verdad detrás de esas imágenes y esas palabras. Akane. El Nomu, pronunció la joven para después ser interrumpida por una seña del joven. ¿Sucede algo, doctor?, preguntó la joven con algo de miedo por cómo el joven la estaba apuntando como algo horrendo. Deku, ¿escribiste Nomu?, preguntó el joven con seriedad disfrazada con amabilidad, causando un extraño temblor en las piernas de la joven. Akane. Así es, doctor, respondió la joven mientras intentaba detener la extraña sensación que tenía su cuerpo. El joven enmascarado dirigió su vista hacia los demás científicos generando gran temor a estos, para después preguntar algo. Deku. ¿Alguien más de aquí?, escribió Nomu como el nombre del sujeto, preguntó el joven con seriedad, asustando a todos los presentes, lo cual fue notado por el joven. No se asusten, no les haré nada, solo quiero que sepan el error que cometieron como personas de ciencia, comentó el joven pero aún así no recibió respuesta a su pregunta. Esto generó decepción al joven que rápidamente se empezó a alejar de la joven Akane para dirigirse hacia el estanque.
Los científicos se corrían a un lado para que el joven pudiera avanzar sin problemas hacia el estanque hasta que estuvo cara a cara. Deku, el apodo Nomu, no te viene para nada, dijo el joven para luego en un estallido de velocidad destruyera el cristal que mantenía al sujeto en un estado de hibernación indefinida. Los ojos de los presentes se abrieron como platos al ver cómo el cuerpo del espécimen caía de forma brusca hacia ellos por la ausencia de líquido que lo mantenía a flote. Los científicos de forma desesperada dirigieron su mirada hacia el joven adolescente con incredulidad por lo que acaba de hacer. Él acababa de maltratar el sujeto de prueba que fue dado personalmente por el Gran All For One para que fuera transformado en un Nomu que superara los límites. Científico. Doctor, ¿qué acaba de hacer? Preguntó un hombre de mayor edad al joven que observaba el cuerpo del espécimen tirado en el suelo. Deku, solo le di un poco de aire a mi nueva rata de laboratorio, ya que veo que aquí no se podrá desenvolver de manera perfecta, respondió el joven con simple para después observar al hombre de reojo. ¿Acaso hay un problema en mis acciones? Preguntó el adolescente con un tono de voz frío como un glaciar. El hombre tragó una gran cantidad de saliva por cómo el joven devolvió su pregunta. Científico. No hay ningún problema, doctor, respondió el hombre con rapidez mientras negaba con sus manos, en cambio es un agrado que usted personalmente haya evitado que nosotros dañemos al espécimen por error, decía el anciano de forma desesperada por como el punto de foco de toda la habitación. Deku, ¿seguro? Preguntó con una ceja levantada la cual no era visible por su máscara de conejo. Científico. 100%, respondió el hombre mayor con terror. Deku. Si es así, entonces ¿por qué algunos rostros que demuestran inconformidad? Preguntó de manera seria a todos los presentes, los cuales empezaron a sentir como el aire del ambiente cambiaba de forma brusca a uno más pesado causando que fuera imposible hablar. Ninguno de los presentes podía modular una respuesta por el miedo que sentía su cuerpo. ¿Acaso era instinto básico de supervivencia? ¿No era solo miedo a lo desconocido? Los segundos parecían años y el sonido de las manecillas del reloj no ayudaban nada al ambiente, en cambio lo empeoraba, ya que estos aumentaban la tensión en los presentes. Hasta que una pequeña y delicada voz se hizo respetar en el lugar. Akane. Es porque ese hombre fue entregado por el mismo All For One, respondió la joven mientras ocultaba su nerviosismo. Deku. ¿Así? Preguntó el joven para posteriormente agacharse con el objetivo de tomar un pequeño trozo de cristal. Akane. Así es. Gritó la joven a todo pulmón causando que varios científicos se quedaran mudo por su actitud. Con todo respeto Dr. Deku, ese hombre fue dado a nosotros personalmente y su actitud ante eso, es de alguien infantil y egoísta, reclamó la mujer al joven enmascarado que se estaba volviendo a colocar de pie mientras jugaba con el pequeño cristal. Deku. Ya veo, respondió el joven enmascarado con simpleza mientras jugaba con un pequeño cristal entre sus dedos. Me disculpo, Akane, pronunció el joven con una pequeña reverencia. Los presentes al ver esa actitud rápidamente se voltearon hacia la joven que había hecho que el enmascarado se disculpara por sus acciones, ya que ellos sabían lo que sucedía en estas situaciones, las cuales no eran situaciones muy bonitas. 1. Akane. Gracias por su comprensión, Dr. Deku, respondió la joven con una reverencia igualmente mientras recuperaba el aliento. Deku. Tranquila, todo podemos cometer errores en nuestros primeros días de trabajo, comentó el joven para observar a la joven una mirada relajada. Espero que no se repita, Akane, advirtió el joven con seriedad mientras liberaba su instinto asesino en toda la habitación. La joven al escuchar esas palabras se extrañó, ya que el joven le estaba regañando sobre su actitud. Pero lo que más le impresionó fue sentir como esos ojos color sangre la estaban observando como basura. Que por instinto empezó a levantar su cabeza de forma lenta y segura, para saber de qué se trataba esta confusión. Akane. Espere, ¿qué quiere decir? Preguntó la joven algo alterada por cómo la estaba observando el joven enmascarado para posteriormente sentir un extraño frío en su cuello. Por instinto básico llevó ambas manos hacia su cuello para saber de qué se trataba ese frío, sin embargo se terminó llevándose una grata sorpresa y esa era que sus manos ahora estaban bañadas de su propia sangre. Akane. Aj. Puaj. Fue el único sonido que pudo modular la joven mientras vomitaba sangre de manera frenética de su boca y cuello. Las piernas de la joven se debilitaron causando que cayera al suelo quedándose de rodillas mientras con lágrimas en sus ojos intentaba detener el sangrado. Los demás científicos veían la escena de diferentes formas, algunos se lamentaban por el suceso y otros solo ignoraban a la pobre dama que la cual se encontraba al borde de la desesperación.
Deku. Akane, por favor no armes un espectáculo en el período del trabajo, comentó el joven sin emociones por la situación de la joven. ¿Acaso no ves que tus compañeros se están distrayendo por tus estúpidas acciones?, decía el joven mientras recogía el cuerpo del extraño hombre con demasiada facilidad. El cuerpo de la joven se cayó hacia adelante mientras de forma brusca empezaba a patalear por la falta de aire en su sistema debido por el exceso de sangre que evitaba cualquier salida de aire. Deku caminaba con el cuerpo del espécimen en su hombro con demasiada tranquilidad hasta que se detuvo al frente de la joven que se retorcía de dolor. El joven dio un largo suspiro para posteriormente dejar caer el cuerpo del hombre nuevamente al piso de la habitación. Deku. Agradece que eres nueva en esto, Akane, decía el joven mientras de su traje sacaba un lapicero para después desarmarlo, ya que si fuera otra persona, dijo el joven para en un veloz movimiento enterrarle el lapicero en una abertura del cuello a la joven, en breve palabras le hizo una traqueotomía en segundos. Ya estarías muerta, pronunció el joven cerca del oído de la joven, la cual lo observaba con unos ojos llenos de lágrimas y terror. 1. Los científicos observaban el actuar del joven con temor para luego estos últimos se asustaran por el repentino movimiento que hizo el enmascarado, el cual fue cargar nuevamente al espécimen en su hombro y llevárselo. Deku. Díganle a All for One que ahora yo tomaré el trabajo de transformar este sujeto en una máquina de matar, ordenó el joven para caminar lentamente hacia la salida. Pero su caminar fue interrumpido por una pregunta. Científico. Entonces, ¿qué haremos nosotros?, preguntó con temor por cómo actuaría el joven. El enmascarado se quedó en silencio por unos segundos para luego voltearse hacia el hombre, el cual se asustó por los extraños ojos del joven. Deku. El trabajo que les fue otorgado fue hacer un gnomo, respondió el joven con una voz monótona, y ahora mismo están perdiendo el tiempo haciéndome preguntas estúpidas, comentó el joven con una voz fría. El científico que preguntó iba a volverle a preguntar sobre cómo harían el gnomo sin un espécimen, pero antes de abrir la boca, su pregunta fue respondida con una simple mirada, la cual se dirigía hacia el cuerpo de Akane, el cual se encontraba en reposo. Científico. Ahora lo comprendo, mis disculpas doctor, respondió el científico para posteriormente acercarse hacia la joven que estaba en el suelo respirando gracias al lapicero. Deku. Disculpas aceptadas, contestó el joven para luego abandonar la habitación. Cuando la puerta fue cerrada todos los presentes voltearon sus miradas hacia el científico que se había dirigido al cuerpo de Akane, solo para verlo como este último sudaba a mares por la presión de hablarle al joven enmascarado. Científico. Gracias a Dios que sigo vivo, murmuraba el hombre mientras juntaba sus manos con terror. Ese día tanto como nuevos y viejos trabajadores, aprendieron que su vida estaba siendo sostenida por un delgado hilo que fácilmente se podía cortar por una palabra errónea o como le sucedió a Akane, con un pequeño trozo de cristal en su cuello. Oscuridad era lo único que podía observar un hombre en un inmenso paisaje el cual era desconocido para él. ¿Dónde se encontraba actualmente? Era la pregunta que se repetía una y otra vez, en su cabeza. ¿Acaso estaba muerto? Solo ese pensamiento hacía que su piel se volviera de gallina. ¿Acaso era tan aterrador el sentimiento de la muerte? Quién sabe, tal vez solo era una emoción momentánea que sentía el hombre en esos momentos. Pero volviendo al tema, era muy frustrante no saber lo que sucedía y menos saber cómo había llegado a este extraño lugar. Gritar era inútil, llorar no solucionaba nada y moverse tampoco estaba en la lista de las posibles soluciones para descubrir dónde se encontraba. Solo le quedaba quedarse ahí y esperar que algo sucediera. Segundos, minutos, horas, días, semanas, meses, años, lustros, décadas, siglos y finalmente milenios. Era el tiempo que el extraño sujeto estuvo solo en ese inmenso vacío. La locura nunca se manifestó, tampoco la necesidad de dormir y menos la necesidad de alimentarse. En este momento el hombre ya se estaba dando la idea que se encontraba muerto. Me pregunto cómo estarán los chicos, se decía a sí mismo el hombre mientras flotaba en el vacío absoluto. Hisashi, Shota, mi amada Nemuri y los demás, pensaba el hombre con melancolía al recordar a sus seres cercanos. Solo espero que estén disfrutando su vida al máximo, fue el último comentario que dijo el sujeto para después escuchar una extraña voz a su alrededor. Es hora de despertar Oboro. Oboro, ¿quién dijo eso?, preguntó el ahora nombrado Oboro, alarmado por la repentina voz después de tanto tiempo. Pero no recibió respuesta alguna. Oboro empezó a ver su alrededor con exasperación en búsqueda de la extraña voz que acababa de escuchar, pero lo único que veía era oscuridad y más oscuridad. Oboro, ¿cómo sabes mi nombre?, preguntó el hombre con un fuerte grito a la extraña voz.
Pero nada. El miedo al saber que ahora mismo estaba experimentando una faceta de la locura, le empezaba a dejar un mal sabor de boca al hombre y más al sentir esa extraña vibra que antes no estaba en el extraño lugar. Pero entre toda esa desesperación había algo nuevo en el oscuro lugar y eso iba a dejar al hombre con los ojos muy abiertos. Una extraña luz empezaba a impactar en la espalda del hombre, el cual por instinto se empezó a voltear a ver de qué se trataba. Una hermosa luz era lo que había impactado en la espalda a Oboro y esta misma luz era la dueña de la extraña voz de hace poco. «Es hora de despertar, Oboro», dijo la extraña luz mientras cada vez aumentaba más su brillo. Los ojos de Oboro se empezaron a entrecerrar por el extenso brillo que emanaba esa extraña luz, pero eso no quitaba el hecho que no se acercara a ella. Primero fue un paso y después otro, así siguió sucesivamente hasta estar a unos metros de la extraña luz. «Es hora de despertar, Oboro», repitió nuevamente la voz. Era extraño como solo esa oración hacía que olvidaras todas las emociones y recuerdos que una vez tuviste. Oboro cada vez que se acercaba cada vez más a la extraña luz, una singular vibra lo envolvía como a un recién nacido mientras unas palabras se repetían cerca de tus oídos. «Todo estará bien, mi niño». Oboro no entendía lo que estaba ocurriendo, pero eso no le importaba ahora mismo, ya que ahora se sentía protegido. El joven estiró su brazo derecho para tocar la extraña luz que lo mantenía en ese trance, con el objetivo de saber qué sucedería una vez que sus dedos tengan contacto con la bella aura que emitía la luz. Sin embargo, justo cuando sus dedos estaban a unos centímetros de la extraña luz, varias sombras de apariencia humanoides empezaron a sujetarlo de forma violenta, causando que despertara de su trance y se asustara. «Oboro, ¿qué es esto?», se preguntó asustado el joven al ver cómo varias sombras lo empezaban a enrollar evitando que siguiera avanzando hacia la extraña luz. El joven intentó zafarse de las extrañas sombras, pero era inútil su esfuerzo debido a que éstas se volvían cada vez más fuerte que antes. Solo le quedaba ver cómo la extraña luz, que lo hacía sentir bien, empezaba a desaparecer lentamente al frente de sus ojos. «Oboro, suéltenme», gritó el joven mientras empezaba a llorar de desesperación al ver que su paz había sido interrumpida. Pero una voz desconocida hizo que dejara de resistirse a las ataduras y aceptara su destino. «No vayas hacia la luz». Después de escuchar esas palabras, su cuerpo fue enviado al vacío eterno, sin saber qué hubiera pasado si tocaba esa extraña aura. Ahora solo le quedaba seguir viviendo en esa extraña y desolada oscuridad eterna. O eso creía. De forma perezosa, unos ojos que hace tiempo no veían luz se empezaron a abrir. La borrosidad era notable y más por el tiempo que llevaban cerrados. Los labios secos del hombre se empezaron a humedecer de forma lenta por su áspera lengua, mientras eso sucedía su vista se empezaba a establecer como el foco de una cámara. «Oboro, ¿dónde estoy?», preguntó el joven desorientado mientras intentaba visualizar su entorno. Pero un fuerte destello causó que cerrara sus ojos rápidamente con molestia. «Dr. House. Ya era hora que despertaras, bella durmiente», comentó un hombre mayor mientras con una pequeña linterna apuntaba a los ojos del joven que intentaba a toda costa evitar la luz. 3. «Oboro, por favor deje de hacer eso, es molesto», reclamó el joven mientras intentaba evitar que la luz de la linterna siguiera apuntado a sus ojos. «Dr. House. Sí que eres delicada», contestó el médico mayor para luego sacar su lengua en señal de burla mientras apagaba la linterna y la guardaba. El joven al ver esa actitud del hombre solo pudo suspirar para posteriormente preguntar algunas cosas. «Oboro, ¿dónde me encuentro?», preguntó el joven desorientado. «Dr. House. Te encuentras en Disneyland, donde todos tus sueños se harán realidad», respondió el médico mayor mientras escribía algunas cosas en un documento que sostenía. 1. Oboro colocó un rostro de confusión por la respuesta del médico debido a que no sabía que era Disneyland, lo cual fue notado por el hombre mayor. «Dr. House. Suspira, te encuentras en el hospital de Tokio, mocoso», informó el hombre al paciente que sus dudas eran respondidas. «Oboro, ¿hospital de Tokio?», se preguntó confundido debido a que no recordaba cómo había llegado a ese sitio. «Dr. House. Al parecer estar solo en un vacío infinito te deja algo tonto», opinó el médico mientras terminaba de escribir en el documento. «Oboro, espere, ¿cómo sabe dónde me encontraba?», preguntó con curiosidad el joven. El médico solo levantó sus hombros en señal de no saber de qué hablaba el joven paciente. «Dr. House. Yo solo dije algo que todos los pacientes en coma dicen después de despertar», respondió el hombre mientras dejaba el documento en un soporte que poseía la camilla. «Oboro, ¿coma?», se preguntó sorprendido por la revelación de hace unos segundos.
De pronto el sonido de una puerta abriéndose llama la atención de Oboro, el cual con dificultad movió su cuello hacia el sonido debido que no podía moverse libremente, ya que su cuerpo no le respondía al 100%. Dr. House. Nos vemos, mocoso, se despedía el médico de espalda mientras tarareaba un poema de algo de una luna. Oboro. Espere, pronunció mientras observaba cómo el hombre cerraba la puerta sin darle una respuesta alguna sobre su condición médica. Por favor, espere. Ese solo fue el inicio de la preocupación del joven Oboro en esto llamado vida. Los días pasaron volando en el hospital de Tokio, no era lo que el joven Oboro percibía mientras observaba por la ventana de su habitación. Un cielo celeste con varias nubes que bailaban de forma sincronizada con el aire y los rayos del sol, algo verdaderamente hermoso para los ojos del joven que había visto oscuridad por demasiado tiempo. La vista de Oboro estaba fija en el infinito cielo hasta que un sonido que provenía del jardín del hospital causaría que bajara su vista para ver de qué se trataba con exactitud. Un hombre estaba de rodillas al frente de una joven enfermera, la cual estaba llorando de felicidad. Oboro. Solo se trata de una simple propuesta de matrimonio, comentó el joven con una actitud que no reflejaba nada de nada, ¿por qué tanta emoción por algo tan simple? Se preguntó el joven sentado en la camilla mientras veía cómo la joven enfermera aceptaba el anillo del hombre. Es raro escuchar esa pregunta de la boca del joven héroe que le emocionaba aprender todo de su alrededor, respondió una voz desconocida para el joven Oboro, pero algo dentro de él le avisaba que no era la primera vez que había escuchado esa voz. Oboro giró su cabeza hacia el lugar donde escuchó la inesperada respuesta de su pregunta, solo para recibir una extraña vibra que causó que todo su sistema nervioso se colocara ansioso por lo desconocido o mejor dicho por esos hermosos ojos rojos como la sangre de un pequeño ciervo. Te veo ansioso, dijo el extraño al joven Oboro que se encontraba quieto mientras pensaba qué palabras modular. Oboro, ¿quién eres? Preguntó con nerviosismo, pero en realidad estaba disfrutando la tensión que emanaba el extraño chico. Una actitud demasiado extraña. Deku. Un gusto, soy Deku, el médico que está supervisando tu restauración, respondió el joven mientras extendía su mano en señal de saludo. Oboro sin pensarlo aceptó el saludo del joven médico, pero en el momento que sus palmas se juntaron, una breve corriente de electricidad pasó rápidamente por todo su sistema nervioso hasta llegar al cerebro, dejando a Oboro en un estado de tranquilidad como aquella vez que había estado cerca de esa extraña luz. Deku, ¿sucede algo? Preguntó el joven con una ceja levantada, pero no era visible por su máscara de conejo blanco. Oboro rápidamente volvió a la realidad ante la pregunta del joven médico. Oboro, no sucede nada en realidad, respondió el joven con una sonrisa nerviosa, solo estoy un poco cansado de estar tanto tiempo en coma, explicó el joven con breves palabras su situación. Deku, ¿coma? Preguntó con curiosidad el adolescente con curiosidad. Oboro, eso me dijo el médico que me vio despertar, respondió el joven mientras intentaba recordar con exactitud todo sobre ese momento. Deku, ¿recuerdas cómo se llamaba ese sujeto? Preguntó con seriedad el joven causando que el aire de la habitación se pusiera más pesado de lo normal, pero lo extraño era que a Oboro no le afectaba en nada. Oboro, no lo recuerdo bien, pero recuerdo su actitud, la cual era una muy molestosa, respondió el joven con un mal sabor de boca al recordar cómo ese sujeto apuntaba a sus ojos con una linterna. Deku, ya veo, pronunció el joven para posteriormente tomar el documento que estaba cerca de la camilla para analizarlo. Oboro, disculpe mi curiosidad, pero ¿por qué esa actitud sobre mi estado médico? Preguntó con curiosidad el joven al médico. Deku, tal vez te sorprendas por lo que diré y espero que lo tome como alguien maduro, respondió el extraño joven mientras dejaba de leer el documento. Oboro Shirakumo, tú falleciste hace 9 años, reveló el joven con una voz helada. La voz de Oboro quedó silenciada mientras varias gotas de sudor empezaban a bajar de su frente de manera rápida. Si lo que decía el joven médico era verdad, todos estos días que había estado en esta habitación completamente blanca en espera de la visita de sus amigos, la cual ahora sabe que nunca llegaría, porque todo este tiempo ha estado fallecido. Deku se encontraba leyendo nuevamente el documento con algo de extrañez debido que la letra que estaba empalmada en la hoja era su misma letra, como si alguien hubiera copiado perfectamente su estilo de letra o tal vez, él mismo lo escribió. Un gran problema empezaba a generarse en la cabeza de Deku por el extraño documento que sostenía, pero de pronto un sollozo hizo que el enmascarado volviera en sí. Deku, ¿sucede algo, Oboro? Preguntó el enmascarado sin emoción alguna por el estado que se encontraba su paciente, el cual estaba llorando. Es una mala broma, ¿verdad?
Deku observó cómo la desesperación consumía a Oboro a una gran velocidad, pero este aún no hacía nada para que el joven se calmara, solo lo observaba como si se tratase de un perro sin hogar. No es ninguna broma, Oboro. Tú ya estás muerto. Actualidad. Se podía observar un escenario que representaba todo lo que nosotros los humanos lo nombramos caos. Muerte, destrucción, desesperación, miedo, etc. Pero entre todo ese caos, se encontraba un sujeto que emanaba un extraño humo color morado de su cuerpo. Este sujeto era el sublíder de Cheshire, el cual ahora mismo se encontraba observando el color lamentablemente del cielo, mientras ignoraba todo su alrededor. Kurohige. Este cielo me trae unos amargos recuerdos, pronunció el hombre sin moverse del sitio que se encontraba. Fuertes explosiones se pudieron apreciarse cerca de sujeto, pero este aún seguía observando el nublado cielo, como si fuera la cosa más genial de ver. De pronto una pequeña gota de agua empezó a caer del cielo grisáceo hasta impactar en el zapato derecho de hombre. Oboro, al escuchar el diminuto sonido que emitió la gota de agua en su zapato, este dejó de observar el cielo nublado, para posteriormente juntar sus manos de forma lenta. Kurohige. Es hora que esta pequeña gota solitaria tenga compañía, decía el sujeto mientras sus manos empezaba a salir un extraño humo como si fuera una bengala. De pronto en el nublado cielo se empezaron a generar varios puntos morado, en diferentes direcciones hasta formar una especie de constelación. Kurohige. Lluvia carmesí, pronunció de forma sutil el sujeto para después en un rápido movimiento se dislocara su propio hombro. El hombre no emitió ningún ruido, en cambio este se quedó observando cómo los puntos que antes estaban en el cielo empezarán a unirse hasta que generar una gran esfera morada, que a simples vista uno podía decir que era el lado oscuro de la propia luna. El brazo de Kurohige volvía a su posición de forma independiente, para luego este juntara nuevamente sus manos para terminar su poder. Kurohige. Latón, pronunció el hombre con un tono de voz calmado para que de pronto la esfera explotara como un globo de fiesta se tratase. 1. En el lugar donde explotó la esfera, una gran mancha se empezó a expandir en el aire, como si tuviera vida propia hasta que detuvo en una forma pentagonal. Kurohige. Espero que esos niños sepan aterrizar, comentó el extraño sujeto mientras separaba sus manos. De repente, del extraño pentágono del cielo, se empezaron a escuchar gritos de varias personas de diferentes edades, demostrando que no sabía qué sucedía hasta que salieron del pentágono. Varias personas empezaron a caer a una gran altura sin poder hacer algo para evitar el horrendo final que le esperaba. Pero eso pensaban, varios jóvenes de forma sincronizadas empezaron a salvar a las personas gracias a sus Kirk mientras caían a una gran velocidad. 1. Estas acciones hizo que Kurohige vea a los jóvenes con decepción. Izumi gracias a sus múltiples Kirk pudo salvar a grandes cantidades de personas, seguida de Uraraka que empezó a moverse en el aire con una gran habilidad mientras tocaba a varias personas con sus yemas para disminuir la caída, y la última era Momo la cual creó una gran manta que la usó como paracaídas con ayuda de Kaminari, Hiro, Shoto, Ida y Kirishima, los cuales usaron este objeto como red para atrapar a las personas que aún estaba cayendo arriba de ellos. Bakugo se encontraba cayendo a una gran velocidad gracias a sus explosiones, las cuales la usaba para acercarse a personas que iban más abajo de ellos con el objetivo de tomarlas y lanzarlas hacia Izumi, la cual los atrapaba con demasiada facilidad con sus látigos negros. Mina se encontraba girando a una gran velocidad como si se tratase de un trompo con el objetivo de generar más viscosidad para crear una superficie apta de aterrizaje para todos. El último era Mineta el cual estaba afirmado de la pierna de Momo, la cual lo observaba con asco. En breves palabras, los adolescentes estaban actuando como verdaderos héroes excepto Mineta. Pero aún así para Kurohige eran niños sin talentos, que no sabían qué era perderlo todo. De pronto, un pequeño cubo de color rosa cayó de los primeros al suelo, para luego en un pestañear se hiciera gigante como una montaña, capturando a todas las personas que habían caído de esa altura. Mina. Eso estuvo cerca, comentó la chica rosada mientras respiraba de forma agitada por la situación de hace poco. Kaminari. ¿Se encuentran todos bien?, preguntó el joven rubio a las personas salvadas por ellos. La mayoría de las personas afirmaron ante esa pregunta mientras otros se encontraban desmayados por el miedo. Momo, ¿algún herido?, preguntó la azabache la cual uno de sus ojos estaba cubierta de sangre. Mineta, yo estoy herido, gritó el pelimorado mientras lloraba en la pierna de Momo. Hiro, tú deja de ser un cobarde, reclamó la pelimorada para patear al joven para que soltara la pierna de su amiga. Minete, ¡ah! Gritó mientras salía volando hacia una esquina del cubo gelatinoso creado por Mina. Irida, ¿te encuentra bien Ochako?,
Preguntó el peliazul a la castaña que se encontraba un poco mareada. Uraraka, me encuentro bien, solo necesito un poco de aire, contestó la castaña mientras mantener el equilibrio. Izumi, ser teletransportado a este sitio y a una altura mortal, no fue coincidencia, informó la peliverde mientras ayudaba a las personas a bajar del cubo gelatinoso creado por Mina. Shoto. Yaji tiene razón, esto es demasiado sospechoso, opinó el bicolor mientras creaba toboganes de hielo para ayudar a las personas heridas. Kirishima. Tenemos que encontrar más supervivientes y llevarlo a un lugar seguro, ya que creo que no somos los únicos en peligros, comentó el pelirrojo mientras ayudaba a los niños bajar del cubo. Bakugo. Eso es obvio, pelo de pichos. Contestó el pelicenizó con un fuerte grito, causando que niños pequeños se asustaran por su actitud. Izumi. Katsuki, no le grites a tu compañero, reclamó la peliverde a su futura pareja. Bakugo al escuchar el reclamo de su amor platónico solo le quedó maldecir en silencio para evitar más problemas, pero aún así Izumi lo escuchó. Izumi le iba a reclamar al joven sobre su actitud, pero una voz desconocida hizo que todos los presentes se quedaran mudo. 152. Los jóvenes se voltearon lentamente hacia el lugar de donde provenía la extraña voz. Solo para ver dos grandes ojos amarillos, los cuales los observaba como si fuera un búho. Kurohiri. Salvaron 152 personas en 3,4 minutos, comentó el sujeto mientras poco a poco se volvía visible para los jóvenes. Kirishima. Es el sujeto que atacó en la USG, comentó el pelirrojo con desconfianza por la presencia del villano. Bakugo. Entonces tú eres el maldito que nos teletransportó a este sitio, decía el pelicenizó mientras hacía pequeñas explosiones en sus palmas en señal que se encontraba molesto. Pero el villano ignoró el comentario del joven, para luego hacer una pregunta que hizo que los adolescentes se quedaran callados ante la magnitud de esas palabras. Kurohiri. ¿Qué emoción experimentaran si su esfuerzo fuera en vano? Preguntó el sujeto hecho de humo morado mientras los observaba como un depredador. Izumi. ¿Qué quieres decir? Preguntó la peliverde mientras empezaba a apretar sus puños por la actitud que poseía el hombre que se encontraba al frente. Sin embargo, nunca esperó que su pregunta fuera respondida por un grito de su propia amiga, Hiro. ¿Qué acaba de pasar? Grito de horror la pelimorada al ver que las personas que habían salvado ahora no estaban en el lugar, solo estaba su ropa tirada como trapo viejo. Algunos se voltearon rápidamente para ver qué sucedía y para su sorpresa, en el lugar solo se encontraba sus compañeros y un montón de ropa tirada. Mina. ¿Dónde está la niña que tenía hace unos segundos en mis manos? Dijo la chica rosada mientras intentaba buscar a la pequeña niña que ahora no estaba. Shoto. ¿Dónde están todos? Se preguntó el bicolor al ver cómo las personas habían desaparecido en un cerrar de ojos. Kurohiri. Desaparecieron, respondió el sujeto como si fuera lo más normal del mundo, y ustedes serán los siguientes si no me vencen, avisó el sujeto hecho de humo con seriedad mientras empezaba a liberar poco a poco su instinto asesino a los jóvenes. Ningún de los presentes podía decir alguna palabra y menos moverse, por el miedo que sentían, pero había alguien que no le afectaba ese instinto, en cambio no se encontraba muy contenta por la amenaza del villano. Izumi. Maldito. Gritó la joven peliverde mientras de su cuerpo empezaba a salir varios rayos verdes. Bakugo que salió de shock, para después rápidamente saltar hacia su amada para evitar que hiciera algo que la haría arrepentirse, pero fue demasiado tarde, la joven ya había desaparecido en un estallido de velocidad en dirección del villano. Bakugo. Izumi. Gritó el pelicenizó eufórico al ver cómo la joven se dirigía hacia el villano con odio. Sus demás compañeros empezaron igual a salir de shock debido al grito del joven, para luego ver con atención a su compañera que se había lanzado hacia el villano sola. Con Izumi. Esta se dirigía al villano a una gran velocidad, como si fuera un cohete, para posteriormente empezar a girar a una gran piernas con sus piernas, como si se tratase de un taladro. Izumi. Willow Drill. Gritó la peliverde para luego apuntar a la parte metálica del villano. Pero al momento de impactar, la peliverde se llevó una grata sorpresa, su ataque había dado en el blanco pero no había hecho nada más. Kurohiri la quedó observando con decepción para luego de forma lenta agarrar la pierna de la joven con una fuerza descomunal. Kurohiri, ¿creíste que iba a ser vencido como la última vez que nos enfrentamos? Comentó el sujeto hecho de humo con una voz seria mientras aumentaba el agarre de la pierna de la joven. No seas estúpida, niña, insultó el villano a la peliverde para luego azotarla contra el suelo de la isla, una y otra vez, hasta que la joven empezara a escuchar borroso. 3.
La sangre de Izumi abandonaba su cuerpo, como si tuviera alguna fuga. Los compañeros de la peli verde no lo pensaron dos veces para luego lanzarse a salvar a su compañera. Bakugo. Maldito hijo de perra. Gritó el Pelisenizo mientras se acercaba al villano a una gran velocidad para golpearlo, pero algo evitó que siguiera su recorrido, obligándolo a detenerse de forma brusca. ¡Auk! Gimió de dolor el joven al sentir ese fuerte golpe en su pecho que dejó más de una costilla rota. ¡Irida! Bakugo. Gritó el peliazul a su compañero que se encontraba arrodillado por el golpe que había recibido en todo su pecho. Bakugo levantó su vista hacia el villano mientras este último se encontraba con el brazo alzado. Bakugo. Te juro que te mataré, pronunció el joven Pelisenizo mientras intentaba levantarse del suelo. Pero la pregunta era, ¿qué había pasado? Muy fácil, Kurohiri lanzó a Izumi como si fuera un simple objeto desechable hacia Bakugo, el cual al ver que se trataba de su amada, lo recibió con los brazos extendidos. Momo. Izumi. Gritó la azabache mientras se acercaba a su amiga, la cual se encontraba con los ojos completamente blancos, dando a entender que se encontraba fuera de combate. Hiro. Ese bastardo que mierda le hizo, se dijo la pelimorada al ver el cuerpo de su amiga, el cual estaba completamente ensangrentado. Shoto al ver el estado de su amiga, no lo pensó dos veces, para luego lanzar un gran pilar de hielo al villano, el cual lo recibió con los brazos extendidos. Pero en un segundo todo ese ataque fue hecho polvo. Kurohiri. Eso es todo, dijo el villano hecho de humo con una voz que emitía aburrimiento y decepciona. Shoto al escuchar el comentario del villano, levantó su brazo izquierdo para posterior lanzar una gran llamarada con forma de un jabalí que demostraba violencia. Shoto. Gujinbursti. Gritó el bicolor a todo pulmón, asombrando a sus compañeros por la magnitud del ataque. El gran jabalí de aproximadamente 200 metros de altura, consumía todo lo que estaba por adelante demostrando que no se trataba de ningún juego de niños. Pero aún así, Kurohiri no se veía sorprendido por la magnitud del ataque. Shoto al ver esa actitud, empezó a aumentar más la magnitud de su ataque, causándole varias quemaduras en su brazo que se estaban expandiendo por cada vez que aumentaba el poder del ataque. Kirishima. Amigo, si sigues así perderás el brazo, avisó el pelirrojo por el estado del bicolor, el cual estaba sudando a mares por el calor del ataque mientras su brazo se quemaba poco a poco. Shoto. No importa. Gritó el bicolor mientras con su otro brazo congelaba su brazo izquierdo para bajar el daño a su cuerpo. Debemos detener a ese villano antes que sea demasiado tarde, avisó el joven a sus compañeros. El gran jabalí se acercaba sin control hacia el villano, el cual no hacía ningún movimiento de querer evitar el ataque del bicolor. Kurohiri. Este es el poder del hijo de Endeavor, se decía el villano mientras levantaba su mano hacia el gran ataque del joven bicolor. Es decepcionante, fue lo último que pronunció para luego ser consumido por completo por el jabalí de fuego. Los jóvenes estaban sorprendidos por cómo el ataque de su compañero había consumido al villano por completo, solo dejando una gran llama que en el lugar que estaba el villano. Mineta. ¿Ganamos? Preguntó el pelimorado con algo de esperanza. Pero su pregunta fue respondida por unas palabras. Latón. Todo el fuego que había creado Todoroki empezó a ser absorbido solo por una pequeña esfera de color negra. Shoto. Esto debe ser una broma, decía el bicolor mientras observaba que su mayor ataque era derrotado solo por una pequeña esfera. Kirishima al ver que el ataque de Todoroki no había funcionando, no lo pensó dos veces, para ir a enfrentarlo. Mina. Eihiro. Gritó la pelirosada al ver que su novio correr hacia el villano. Kirishima. Maldito. Gritó el joven mientras sus brazos se volvían oscuros por el grafeno que ahora poseía. Tos. Un fuerte derechazo fue lanzado por el joven al villano, para seguidamente darle un uppercut con su brazo izquierdo. Esos fueron los primeros dos golpes que iniciaron la gran ira del joven Kirishima hacia el villano. 1000 golpes dio el joven al villano solo en 5 segundos, demostrando que el joven también había mejorado. Pero aún así, Kurohiri se encontraba sin demostrar ninguna emoción ante esa lluvia de golpes. 1. Kurohiri. ¿Ese es todo tu poder? Preguntó el villano al pelirrojo, el cual se encontraba aterrado por la actitud del villano. ¿Acaso el material más duro del mundo no le causó ningún daño alguno? El villano al no recibir respuesta solo le generó demasiada decepción. Kurohiri. Lo siento chico, pero no sirves como héroe, comentó el villano para luego darle un fuerte golpe al joven en la cabeza, enterrándolo en el pavimento de la isla. El golpe fue tan fuerte que además de agrietar el entorno del lugar, dejó fuera del juego al pelirrojo que ahora estaba botando espuma de su boca. Kurohiri.
2 menos, faltan 10, dijo el villano para alejar su puño del rostro del pelirrojo. Los compañeros del joven quedaron anonadados por cómo otro de sus amigos caía en batalla sin esfuerzo alguno. ¿Acaso esto era enfrentarse a alguien superior? Pero de pronto el sonido de unos motores se escuchó en el lugar, haciendo que varios de los jóvenes saliera de su shock. Irida. Imperial Speed. Gritó el peliazul para luego salir a una gran velocidad hacia el villano que se encontraba quieto. Bakugo. 4 ojos. Gritó el chico explosivo por la acción de su compañero de clase. Aunque no lo admitía, Bakugo se encontraba preocupado por el estado de todos sus compañeros. Un gran destello azul se dirigía hacia el villano, el cual no se movía del sitio en el que se encontraba, demostrando desinterés de su alrededor. Irida. No te dejaré que causes más daño, contestó el peliazul mientras se acercaba a una gran velocidad hacia el villano. Gritó para después con todo su cuerpo darle una tacleada al villano de humo. Pero lo único que ganó haciendo esa acción fue romperse varias costillas y un hombro. Irida. Auk. Pronunció el joven para luego vomitar sangre por el daño colateral que había recibido por atacar al villano. Kurohiri. Eres igual de estúpido que tu hermano, comentó el villano mientras observaba cómo el joven vomitaba sangre por el ataque que él mismo había realizado. Qué decepcionante, pronunció el villano para luego levantar su brazo para golpear al joven, pero el sonido de unos motores detuvo su actuar. Irida. No dejaré que los dañéis a ellos. Gritó el peliazul con la boca llena de sangre mientras se aferraba más al villano. Kurohiri quedó impresionado al ver cómo el joven peliazul con toda su fuerza lo empezaba a mover de su sitio. Pero aún así, este esfuerzo fue en vano. Un fuerte golpe en la nuca dejó fuera del juego al presidente de la clase 1A, el cual solo le quedaba dar espasmo en el suelo. Kurohiri al ver el estado del joven, no lo pensó 2 veces para después en un rápido movimiento enterrarle su mano en el pecho dejando todo en silencio. Momo, ¿acaso lo asesino? Se preguntó a la Azabache algo asustada por lo que veía. Hiro. Su corazón aún late, al parecer a punto en una parte no vital, informó la joven mientras utilizaba su yaque en el suelo para percibir las ondas de sonido que emitía el corazón del joven peliazul. Debemos ir a rescatarlo lo antes posible antes que sea demasiado tarde, comentó la joven a sus compañeros restantes, los cuales afirmaron con la cabeza. Ahora solo faltaba tener una abertura para ir hacia su compañero y traerlo, para intentar evitar que siga perdiendo más sangre. Pero había alguien que estaba ignorando toda la conversación que tenía sus compañeras. Uraraka se encontraba con una mirada fija en el cuerpo de su amado y como de este empezaba a brotar sangre hasta tocar el sucio suelo de la isla. Un giro de emociones empezaron a llenar a la joven castañas hasta que todas se unieron solo para ser crack. Uraraka. Gritó la joven castaña mientras lágrimas empezaban a caer de su redondo rostro. Los jóvenes se voltearon preocupado por el estado de su compañera, debido que ésta había gritado de manera inesperada. Mina, ¿qué sucede Uraraka? Preguntó la chica rosada al ver cómo su amiga lloraba de forma descontrolada. De pronto, un fuerte temblor se empezó a sentir en el área en la cual estaban nuestros protagonistas. Momo, ¿qué está sucediendo? Preguntó la Azabache mientras intentaba no caerse por el repentino temblor en el sector. Hiro. Uraraka. Gritó la pelimorada al ver cómo su amiga estaba fuera de sí. Grandes escombros empezaron a elevarse de forma repentina, seguido por varios edificios que antes estaban tumbados en el suelo y para finalizar el lugar donde estaba la castaña llorando de rodillas. No había que decir que sus amigos estaban sorprendidos por la habilidad de la joven y más un villano. Kurohiri. Un despertar, pronunció el villano con un tono emocionado después de tanto tiempo, a base de su sentimiento, decía el sujeto hecho de humo al ver como varias cosas de su alrededor empezaban a flotar incluido él. Esto es emocionante. Gritó emocionado el villano por el poder de la castaña. Por primera vez después de tanto tiempo, Kurohiri estaba emocionado por lo que estaba viviendo a carne propia. Un Kirk potenciado a base de amor. Los compañeros de la castaña estaban sin palabras al ver la tal magnitud que poseía la joven y cómo ésta iba a liberar todas esas emociones contra el villano. Kaminari. ¿De cuándo Uraraka puede hacer eso? Preguntó el joven eléctrico con asombro por lo que estaba viendo. Bakugo. ¿Entonces ese el verdadero poder de cara redonda? Se preguntó sorprendido el chico explosivo al ver el poder de su compañera. Momo. Entonces eso es lo que llaman despertar, decía la Azabache en su mente al recordar lo que le comentó su madre hace tiempo. Mineta. Ganamos. Gritó el pelimorado emocionado por el gran poder que emitía la castaña.
Mina. Por mientras busquemos a los demás para curarlos, dijo la pelirosada al ver que ahora tenían camino libre para ir a rescatar sus compañeros caído. Hiro y Momo afirmaron con la cabeza para luego seguir a la chica rosada hacia donde estaba su amado y el presidente de la clase, dejando los demás atrás recuperándose. Shoto. Con solo verlo puedo decir que ese ataque tiene la misma potencia de mi jabalí de fuego, decía el bicolor algo adolorido por las quemaduras de su brazo. Pero entre toda esa conmoción había una joven peliverde que poco a poco empezaba a recuperar la conciencia. Izumi. Uraraka, pronunció la joven peliverde inconscientemente. Este comentario solo fue oído por Katsuki Bakugo, que al oírlo rápidamente volteó hacia su amada Brócoli. Bakuru. Izumi, pronunció el chico explosivo. Con Uraraka. Esta se encontraba llorando encima de una plataforma que ella misma había creado para elevarse, mientras inconscientemente empezaba a aumentar el número los objetos elevado en el aire. A una distancia de ella se encontraba Kurohiri con una gran emoción en su actitud, debido que hace tiempo no había luchado con alguien que hubiera hecho un despertar de tal magnitud. Kurohiri. Por fin alguien digno de luchar contra mí. Gritó el villano a todo pulmón en el aire, nuestra batalla será legendaria. Volvió a gritar el sujeto para posteriormente salir disparado hacia la joven castaña. 5. Pero justo cuando iba por la mitad, un gran edificio impactó con el villano, mandándolo a volar una gran distancia. Pero este rápidamente se reincorporó y se volvió a dirigir hacia donde estaba la joven castaña, para provisionarle un golpe. Sin embargo, antes de tocarle un pelo a la joven, varios trozos de concreto empezaron a envolver al villano, evitando que se moviera con libertad. Kurohiri. ¿Qué sucede?, se preguntó confundido el villano al ver que no podía salir de la prisión de concreto en la cual fue encerrado, hasta que se dio una idea sobre lo que estaba sucediendo. Esto debe ser una maldita broma. Gritó el villano para luego ser cubierto por completo por todos los trozos de concreto que se encontraban flotando. 3. Uraraka se encontraba con un rostro que demostraba ira pura ante el villano y para demostrarle sus emociones, lo encerró en una esfera para luego formar un planetoide. Uraraka. ¡Ah! Gritó la castaña mientras utilizaba su Kirk al máximo para hacer levitar la gran esfera que se empezaba a agrandar cada vez más. En simples palabras, la joven quería enviar al villano a la órbita. 1. Con los demás. Estos se encontraban con la boca abierta por lo que estaban observando desde abajo. Hiro. ¿Acaso eso es un planeta?, se preguntó la pelimorada al ver la gran esfera que cubría toda la isla. Momo no tenía palabra para lo que estaba viendo sus ojos, su compañera de clase acaba de crear un maldito planeta en segundos. Mina. Si eso se cae nos moriremos todos, exclamó la joven rosada al ver tal estructura encima de ella. Pero entre toda esa desesperación, un joven peliazul con dificultad moduló unas palabras. No lo hagas, Ochako. Con Uraraka. Esta se encontraba al límite de su poder, debido que era muy difícil crear una gran estructura para luego elevarla hasta los aires. Uraraka. Un poco más, decía la joven mientras de su nariz no paraba de salir sangre por llevar al límite su Kirk. La gran esfera se empezó a elevar hasta impactar con las grises nubes, dejando que los rayos del sol entraran a la tierra, dando una experiencia hermosa para los jóvenes. Pero no todo iba a ser de color de rosa. Shunyata, Latom. De pronto una inmensa oscuridad empezó a consumir todo el planetoide, como si se tratase de un simple dulce. Los ojos de los jóvenes mostraba el terror máximo, al ver cómo el villano que supuestamente fue derrotado por la habilidad de su amiga, ahora se encontraba encima de la gran esfera de oscuridad con un rostro de decepción. Kurohiri. Lo siento, pero es momento que lo sepas, decía el villano mientras alzaba su brazo derecho al cielo. El cielo no fue creado para principiantes, sino para dioses y por eso, es momento que bajes, niña, comentó el villano para luego con su mano derecha agarrar un rayo de sol para después ser transformada a una lanza negra, una acción irrealizable pero al parecer es real. Muere, pronunció el villano para en un rápido movimiento lanzarle la lanza a la joven castaña. 1. Uraraka no tuvo ni tiempo para pestañear, debido que ya había sido impactada por el arma y ahora se encontraba cayendo al suelo. Lo único que le quedaba a la joven era observar cómo el villano la estaba observando con desilusión. 2. Uraraka. Lo siento mamá y papá, pero al parecer no podré contarle mi experiencia en esta famosa isla, decía la joven mientras empezaba a cerrar los ojos de forma lenta, demostrando que había aceptado su destino. Pero el sonido de unos motores hizo que abriera sus ojos rápidamente. Uraraka. Tenya. Pronunció la joven herida al ver cómo el peliazul la estaba esperando abajo con los brazos extendidos para atraparla. Herida. Ochako. Gritó el peliazul al ver que su amiga caer a toda velocidad.
Un momento hermoso, sin embargo no para todos los presentes. Kurohiri. Creo que es momento de acabar esto de una vez, dijo el villano para luego pisar la gran esfera de oscuridad para que ésta empezara a descender, como un asteroide. Los jóvenes estaban sorprendidos por la acción del villano que rápidamente empezaron a hacer lo imposible para que esa cosa no tocara tierra. Bakugo, muere. Gritó el Pelicenizo para luego lanzar una fuerte explosión la cual empezó a ser continua para evitar que la esfera cayera. Mina, Fillobates. Gritó la joven rosada para luego inflar sus mejillas y escupir un gran chorro de ácido a la esfera que caía de forma lenta. Shoto, Torri. Gritó el bicolor para crear una gran mano de hielo que evitara que la esfera siguiera cayendo, pero al ver que no era suficiente, decidió sacrificar su brazo herido, Surtr. Gritó para crear otro brazo pero esta vez uno de fuego. Ambos brazos tomaron la gran esfera generando que ésta se empezara a detener de forma lenta, pero aún así no era suficiente. Momo, no dejaré que nadie más salga lastimado. Gritó la Azabache para crear varios misiles los cuales salieron disparado hacia la gran esfera explotando en el proceso. 1. Kaminari, trueno de Zeus. Gritó el rubio eléctrico para lugar lanzar un gran rayos hacia la gran esfera. La potencia de todos los ataques combinado fue la suficiente para empezar a devolver el planetoide contra el villano, el cual se encontraba un poco sorprendido, pero nada más. Kurohiri, no importa cuánto se esfuerce en cambiar el destino, al final al cabo todos morimos solos, dijo el villano para levantar solo su palma para luego hacer que la esfera fuera más pesada de lo normal. 2. Los jóvenes al ver que ahora la oscura esfera empezaba a ser más difícil de detenerse, aumentaron la potencia de sus ataques. Mientras los que no tenían poderes de larga distancia y los que estaban heridos, solo les quedaba rezar por su bien. Los jóvenes empezaron a gritar de impotencia al ver que sus esfuerzos eran en vano, hasta que un destello verdoso pasó entre ellos. Bakugo, ¿Izumi? Se preguntó el Pelicenizo al ver como un destello iba en dirección de la gran esfera. Los demás al ver a su amiga dirigirse hacia la gran esfera solo pudieron gritar Izumi. La peliverde se iba dirigiendo hacia la gran esfera mientras en el transcurso los rayos que la envolvían aumentaba su potencia hasta llegar a una nueva cifra. Izumi, One for All. Gritó la joven para luego sus brazos se volvieran grandes por el Kid de Oni de la antigua portadora, 1000%. Gritó a todo pulmón la peliverde para luego empezar a empujar la gran esfera hacia el villano, el cual estaba sorprendido. 2. Izumi se encontraba utilizando todas sus fuerzas para detener la esfera, pero de repente unas voces muy conocidas hicieron que volteara. Nana, no estás sola en esto, Izumi, dijo la Azabache con una gran sonrisa mientras ayudaba a la peliverde a mover la esfera. 5. Izumi. Nana, pronunció la peliverde sorprendida por la presencia de la antigua portadora. Funky. También estoy yo. Gritó el héroe calvo con una gran sonrisa mientras en el aire mientras con sus látigos negros sostenía la gran esfera. Akiko, maldito calvo deja de lucirte y ayuda de una puta vez. Gritó la peli naranja mientras se acercaba a la gran esfera para darle un fuerte golpe para mandarla contra el villano. Izumi se encontraba perpleja por lo que estaba viendo, ¿acaso ya estaba muerta? Nana, sé que es difícil de entender, Izumi, decía la Azabache mientras empujaba la esfera, pero esto no es nada real, comentó la joven Azabache con seriedad. Izumi, ¿qué quieres decir? Preguntó la peliverde sin entender con exactitud. Akiko, lo que quiere decir Nana, es que tú y los demás mocosos, están bajo de una hipnosis creada por el villano, respondió la peli naranja, por eso la extraña dificultad de combate, ya que ustedes están nerfeados en este mundo, explicó la peli naranja solo para recibir un gesto que demostraba más confusión de parte de la peliverde, si serás estúpida, insultó la joven a la peliverde por ser tan tonta. 1. Nana, después te explicamos con exactitud Izumi, primero debemos acabar con esto, avisó la Azabache mientras aumentaba el porcentaje del One for All. Con Kurohiri, este se encontraba molesto por la inesperada visita por parte de los antiguos portadores en su mundo perfecto. Kurohiri, esto no debía suceder. Exclamó enojado el villano por el cambio de escenario que estaba sucediendo en su mundo. Isamu, qué pena por ti, contestó el sujeto con un rostro que demostraba aburrimiento. Kurohiri al escuchar esa voz, se volteó lentamente solo para recibir a quemarropa un gran sol que lo mandó directo hacia la esfera oscura que él mismo había creado. Kurohiri, gritó el villano por la intensidad del ataque. Isamu, sol cruel, pronunció el hombre dragón para que el sol aumentara de tamaño y de intensidad.
5. Masumi. No fuiste muy duro con el chico, dijo la MILF mientras se tocaba la mejilla por el ataque de su compañero. Isamu. Si el ataque es más fuerte más rápido terminará esta pesadilla, contestó el hombre con simpleza causando que la MILF inflara sus mejillas por la forma de respuesta, la cual era seca. Masumi. Eres un estúpido, Isamu, contestó la MILF para darse la vuelta y dirigirse hacia el villano que estaba siendo arrastrado por el sol, aliento del dragón. Gritó la MILF para luego inflar sus mejillas y posteriormente liberar una gran corriente de aire de su boca, causando que el villano cayera más rápido y el fuego aumentara su potencia. 1. Con los demás. Estos se encontraban sorprendidos por las habilidades de los extraños, debido que eran iguales a la de su compañera, pero este pensamiento rápidamente cambió al ver un extraño joven con ellos. Bakugo. ¿Quién mierda eres tú? Preguntó el pelicenizo de forma defensiva por la aparición del extraño joven. Hideki. Yo soy su boleto de escape, respondió el joven para en un solo pestañeo teletransportar a todos los alumnos a un edificio lejano, para que se encuentren a salvo del ataque. Mineta. ¿Dónde estamos? Preguntó el joven pelimorado por el cambio de escenario. Mina. Lo mismo me pregunto, dijo la chica rosada al ver la lejanía la gran esfera oscura y un sol acercándose a ella. De pronto unos pasos fueron escuchados en el lugar, haciendo que todos se voltearan a ver de quién se trataba. Hajime. Yo les puedo explicar lo que está sucediendo y quiénes somos nosotros, respondió un joven delgado que emitía confianza en su hablar, pero antes de todo, tenemos que acabar con los villanos, comentó el joven causando que los adolescentes se sorprendieran por el comentario. Shoto. ¿Dijo villanos? Preguntó el bicolor por la información del extraño sujeto. Hajime. Así es, respondió el joven para después voltear su mirada hacia un rubio que se mantenía alejado al grupo, ¿verdad joven? Preguntó el primer portador del One for All con una sonrisa victoriosa por revelar la identidad del joven. Los jóvenes se voltearon hacia donde estaba observando el sujeto, solo para ver a su compañero Kaminari con la mirada baja. Giro. Kaminari. Pronunció la chica al ver cómo el joven rubio se peinaba hacia atrás de forma lenta. Kaminari. Creo que ya es momento de dejar de fingir, decía el joven rubio con una sonrisa de oreja a oreja mientras varios rayos empezaban a salir de su cuerpo. 3. Con los otros. Se podía observar cómo cada uno de los portadores del One for All hacía lo suyo para vencer al villano que estaba atormentando a unos simples jóvenes. Kurohiri con desesperación llevó su mano hacia la gran esfera de fuego para consumirla con su oscuridad y librarse de una vez del ataque. Kurohiri. Shuniatalatom. Gritó el villano para luego de su palma la extraña masa negra empezara a consumir por completo el sol que había creado el segundo portador del One for All, pero se llevó una grata sorpresa, esto es imposible. Volvió a gritar el villano al ver cómo el sol salía de su propia oscuridad sin esfuerzo, mi oscuridad es capaz de absorber todo lo que toca. Porque no puedo consumir este maldito sol. Gritaba desesperado el villano al ver que sus esfuerzos eran inútiles. Isamu. Es porque eso no es un sol, respondió el héroe a una gran altura del villano mientras varias escamas se empezaban a envolverlos, es mi orgullo. Gritó el hombre para luego dirigirse hacia el villano, el cual solo pudo observar un inmenso puñetazo. 1. La potencia que fue dirigida desde abajo y la potencia que fue dirigida desde arriba, impactaron de forma brusca, generando una explosión, la cual alejaba todo de su alrededor con demasiada facilidad. Funky. No es suficiente. Gritó el héroe calvo al ver que el villano aún resistía al ataque combinado. Akiko. Ya lo sé maldito calvo. Gritó la peli naranja con frustración por la situación, maldición no quería utilizarlo hasta mi revancha con ese mocoso, pero al parecer la situación lo amerita, dijo la joven para caer a una velocidad al suelo de la isla creando un gran cráter por la fuerza. Izumi. ¿Qué hará? Preguntó la peli verde con esfuerzo mientras sostenía la esfera oscura. Nana. ¿Va a mandar esto a la luna? Respondió la azabache sorprendida por lo que hará su maestra. Izumi iba a preguntar pero Nana soltó la esfera para en un rápido movimiento agarrar a la peli verde e irse lo más alejado posible. Akiko. Aquí vamos, pronunció la peli naranja mientras hacía una postura de karate. De pronto un fuerte viento empezó a girar alrededor de la joven hasta generar un tornado que rápidamente desapareció, mostrando a una peli blanca con un color de piel completamente rojo. 3. Akiko. Separación de estaciones, pronunció la joven para luego contraer su brazo derecho, Setsubun. Gritó para luego golpear el aire con una gran fuerza, causando que la esfera oscura se elevara con una gran facilidad hacia el cielo.
Los huesos de la jóvenes empezaban a romperse por tal magnitud de la habilidad, pero esta no le importaba. En el cielo, se podía observar a los otros dos portadores con asombro por la habilidad que acababa de utilizar la sexta portadora del One for All para acabar con el villano. Masumi. Coco acaba de utilizar su as, y Samu, comentó la MILF al ver cómo la gran esfera se acercaba hacia ellos a una gran velocidad. Pero la única respuesta de parte del hombre fue una gran sombra que cubrió por completo a la MILF. Masumi. Se nota que eres orgulloso, opinó la MILF para luego alejarse a una gran velocidad del lugar, llevándose a Funky con ella. Las nubes del cielo se empezaron a volverse de color negra por el aura que emitía el segundo portador debido a que había utilizado su Kirk después de tanto tiempo. Con los demás, estos estaban observando a Kaminari de forma seria, pero había alguien que había ignorando la situación del momento solo para quedar observando una gran maravilla visual. Mineta. Ese es un puto dragón, pronunció el pelimorado al ver tal tamaño del dragón. 6. Con Isamu. Este se encontraba volando como rey en el cielo, mientras una gran sonrisa se le formaba en su rostro. Al ver cómo la sexta portadora daba todo de sí para vencer al villano. Isamu. No te creas tanto, mocosa. Gritó el gran dragón oriental para luego empezar a crear una gran llamada en su hocico, por solo mover un planetoide a fuerza pura. Gritó el gran dragón para lanzar su famosa llamarada al villano que solo pudo observar con sorpresa el poder. Kuruhiri. Entonces este es el poder de los antiguos portadores, decía el villano con incredulidad. Sí que lo tendrás difícil, hermano, fueron sus últimas palabras para luego recibir la fuerte llamarada a quemarropa. 1. Ambos ataques chocaron entre sí, creando esta majestuosa explosión que consumía a todo su alrededor como simple papel. Con los demás, estos se encontraba listo para atacar al traidor, pero el fuerte destello de la explosión hizo que todos se volteara a ver qué era. Bakugo. ¡Qué mierda! Gritó el Pelicenizo al ver ese poder que ni él podría superarlo. Momo. ¡Qué poder más inmenso!, exclamó la joven Azabache por la explosión. Shoto. Si le digo esto a mi viejo, seguro que no me crea, decía el bicolor al ver el gran ataque por parte de los dos portadores del One for All. Todos los alumnos estaban observando la explosión, excepto una joven pelimorada que se volteó a ver nuevamente al joven rubio, que al darse cuenta que no lo estaban viendo, salió disparado hacia la explosión como un rayo. Giro. Kaminari. Gritó la joven causando que los demás alumnos se voltearan a ver como un rayo negro se alejaba de ellos. Bakugo. Se escapó. Gritó el Pelicenizo molesto por la acción de su ex compañero. Hajime. Hideki, pronunció el primer portador para luego el joven desapareciera en un pestañeo. 3. Con Kaminari. Este se encontraba dirigiéndose hacia su jefe a toda velocidad, pero hubo alguien que se atravesó en su camino. Hideki. No te dejaré avanzar, dijo el héroe para darle una fuerte patada al joven rubio, pero este golpe lo atravesó, exclamó confundido el héroe al ver que su ataque no había funcionado. Kaminari siguió con su trayectoria hacia su jefe sin detener su ritmo, el cual teníamos que admitirlo, el joven iba demasiado rápido. Masumi se dio cuenta como el chico eléctrico se alejaba de la zona, para dirigirse hacia el lugar donde se encontraba villano anterior. Masumi. Los niños de hoy en día, siempre tomando malos caminos, comentó la mujer para luego soplar un delicado viento pero mortal hacia el joven. El ataque de la mujer le dio de lleno al joven, causando que perdiera sus piernas o eso creyó ver la mujer, debido que el joven aún las poseía. Masumi. Estoy segura que le corte una extremidad, dijo la MILF con confusión por lo que acababa de pasar. 1. Funky. ¿Será una habilidad del Kirk del chico? Preguntó el héroe calvo con curiosidad por la extraña habilidad del chico. Masumi. No lo sé, solo espero que alguien lo pueda tener, respondió la MILF con preocupación por lo que podría suceder en el futuro. Con Kaminari. Este cada vez se acerca más a su jefe, pero nuevamente Hideki se interpuso para evitar su avance. Hideki. No sé qué hiciste hace rato, pero esta vez será diferente, decía el héroe para luego estirar su brazo para tocar el chico y teletransportarlo hacia sus compañeros, pero su mano lo atravesó como un fantasma, ¿cómo? Se preguntó exaltado debido a lo ocurrido. Kaminari. Olter, pronunció el rubio para luego atravesar al héroe sin causarle ningún daño, como si fuera un fantasma. 1. Hideki al ver cómo joven lo había atravesado, rápidamente se iba a voltear a verlo, pero de repente su corazón se detuvo causando un fuerte susto al hombre. Hideki. ¿Qué fue eso? Se preguntó el joven con un fuerte dolor en el pecho. Kaminari seguía volando hacia su jefe a una gran velocidad, evitando los repentinos ataques de Masumi y unas cuantas cuerdas de Funky.
Hasta que en el transcurso del viaje se topó con Nana y Izumi, la cual estaba sorprendida por la habilidad de su compañero. Izumi. Kaminari, pronunció la peli verde al ver el rostro serio del joven, como si fuera otra persona. Nana, ¿qué le sucede? Se preguntó la Asabache por el repentino actuar del adolescente. Pero un fuerte grito hizo que ambas mujeres se alarmaran. Funky, no dejen que se acerque al villano. Gritó el héroe calvo a sus compañeras. Sin embargo, estas fueron demasiado lentas, el joven ya estaba a unos pasos del villano derrotado, con los otros portadores. Estos se encontraban observando el cuerpo herido del villano, el cual estaba tumbado en una piedra. Sus piernas, sus brazos y su torso, poseían heridas demasiado feas para alguien humano. Pero lo extraño de todo esto, era que el sujeto aún poseía su rostro hecho de humo, lo cual extrañó a los dos portadores. Isamu. Qué extraño, aún posee su Kirk activo, decía el héroe con curiosidad por el estado del villano. Akiko. Tal vez, era tan feo que se aseguró que nadie viera su horrendo rostro después de ser vencido, opinó la peli naranja sentada en una piedra. 1. Isamu ignoró el comentario de la joven, para luego en unos segundos darse cuenta de algo súper impactante. Isamu. Su Kirk es el mismo que del mocoso. Exclamó el héroe al ver cómo las heridas del villano se curaban de forma rápida. Akiko al escuchar eso, rápidamente dirigió su mirada hacia el villano, pero una voz hizo que dirigiera su cabeza hacia el lado contrario. Kaminari. Pantera negra, pronunció el joven rubio con una mirada de pocos amigos. Una extraña pantera hecha de electricidad se dirigió a toda velocidad hacia los héroes, los cuales, por instinto la esquivaron, lo cual fue su error. Isamu. Es una distracción. Gritó el segundo portador al darse cuenta que había caído en algo demasiado obvio. Ambos héroes observaron cómo el joven detenía su ataque para luego saltar hacia el rostro del villano, pero estos nunca esperaron que el joven se hubiera hundido en esa extraña niebla. Isamu barra Akiko. ¿Qué mierda? Se preguntaron ambos héroes por la acción de hace poco. Realidad. 1. Se podía observar a Kurohiri sentado en una piedra sin hacer nada mientras al lado de él se encontraba Rappa lanzando piedras al cuerpo inconsciente de Kazuo, el cual le faltaba sus brazos. Rappa. ¡Qué aburrimiento!, dijo el villano mientras dejaba de lanzar piedras al cuerpo de la joven. A una distancia de ellos se encontraba el Gesot inconsciente y con varias heridas, debido a que estaba haciendo su papel de héroe herido. 1. Rappa iba a seguir quejándose de su aburrimiento hasta que notó que el cuerpo de Kurohiri empezaba a moverse de forma brusca. Rappa. Oh. Al parecer ya terminó hacer su trabajo, comentó el villano para luego rápidamente agarrar a la joven pelirrosada y colocarla en su hombro. Pero el villano se llevó una grata sorpresa, del ojo de Kurohiri salió Kaminari con una respiración demasiado agitada, demostrando que algo había ocurrido en ese extraño mundo, por lo que Rappan rápidamente tomó el cuerpo del sublíder para que este no le pasara nada. 1. Rappa. ¿Qué mierda sucedió? Preguntó la mano de la destrucción a su discípulo. 1. Kaminari. Los anteriores portadores del One for All se manifestaron y derrotaron a Kurohiri, respondió el joven rubio demasiado cansado debido a que aún no manejaba bien su poder. De repente el cuerpo de Kurohiri se empezó a mover de forma brusca mientras su cabeza se deformaba. Rappa. Mierda, pronunció el villano al saber qué sucedía. De los ojos de Kurohiri, un portal apareció y de este salieron todos los alumnos que antes había encerrado en su mundo, pero ahora ellos se encontraban como nuevo debido a que lo que sucedió en el otro mundo no fue exactamente real. Kaminari al ver a sus ex compañeros salir de Kurohiri, este en un veloz movimiento generó una fuerte descarga eléctrica en el pecho del villano para recuperar a la conciencia. Bakugo fue el primero en ponerse de pie con el objetivo de golpear a su ex compañero, pero justo cuando hizo esa acción, el villano de humo dio una gran bocada de aire, dando a conocer que había despertado. Kurohiri. Es hora de irnos, dijo rápidamente el sujeto hecho de humo para luego absorber a sus compañeros y desapareciendo del lugar. Bakugo al ver eso, rápidamente se maldijo por su lentitud al momento de actuar. Bakugo. Mierda. Gritó enojado el pelicenizo por la situación, ese pedazo de mierda se escapó. Grito de impotencia el joven explosivo. Izumi. Lo sabemos, pero no es momento de hacer un escándalo por eso, contestó la peli verde mientras observaba a sus compañeros para saber si se encontraban bien. Bakugo iba a reclamar pero su vista se fijó en una peli morada que se encontraba llorando por haberse enterado de que el rubio era un traidor. Bakugo. TSK, pronunció el joven para calmarse. Shoto se levantó del suelo para observar su alrededor, notando la presencia de alguien familiar. Shoto. El héroe Edgesot, avisó el bicolor a sus compañeros que rápidamente se voltearon a ver al héroe.
Momo. Al parecer se enfrentó con ese sujeto musculoso, comentó la Azabache mientras analizaba sus heridas. Mina. ¿Se encuentra bien? Preguntó la chica rosada mientras sostenía en sus brazos a un pelirrojo que se encontraba mareado. Momo. Sus signos vitales están estables, al parecer solo fue una paliza superficial, respondió la Azabache mientras empezaba a crear varias vendas para el héroe. Irida. ¿Te encuentras bien, Ochako? Preguntó el peliazul a la castaña la cual estaba en sus brazos. Uraraka. Me siento un poco cansada, nada más, respondió la castaña al peliazul con una sonrisa. 1. Todo era tranquilidad hasta que un fuerte temblor asustó a nuestro protagonista. Mineta. ¿Ahora qué mierda está pasando? Preguntó el pequeño adolescente mientras observaba a su alrededor con desconfianza. Izumi. No lo sé, pero no los separemos, respondió la peliverde de forma de orden. Los jóvenes afirmaron la orden de la joven y se juntaron en un círculo para que nada sucediera. Precisamente cuando acabaron de formar el círculo, un fuerte destello de color blanco se empezó a ver a la lejanía y como este empezaba a consumir todo lo de su paso. El gran destello se acercaba a una gran velocidad hacia los jóvenes que por miedo se quisieron alejar, pero este pensamiento devoró de sus mentes al ver cómo el destello se empezaba a devolver hacia donde se había generado, para luego explotar en un estallido de luz, cegando a los jóvenes. La ceguera pasó a los segundos después, causando que los jóvenes desorientados observaran su alrededor para acostumbrar su vista al mundo, pero lo único que veían era un paisaje desértico. Uraraka. ¿Qué acaba de suceder? Se pregunta la castaña al no ver nada más que suelo en la mitad de la isla. Momo. Al parecer esa extraña explosión causó esto, comentó la Azabache sorprendida por la magnitud de la explosión. Mina. Si eso nos llegaría estaríamos muertos, exclamó la pelirrosada mientras movía de forma brusca el cuerpo de novio que aún no se recuperaba al 100%. En el grupo de jóvenes habían demasiadas preguntas que posiblemente ni la mitad tenía una respuesta acertada, pero por la situación en la cual estaba viviendo, estas preguntas se respondían a base de los primeros que se les ocurría. Izumi. Debemos regresar a la ceremonia para ver si todavía hay sobrevivientes, optó la joven al ver que ahora no tenía nada que hacer. Irida. Posiblemente en el camino nos tomaremos con otros héroes que nos ayuden, comentó el joven peliazul. Todo era tranquilidad hasta que se empezó a escuchar un tarareo. Por instinto, los jóvenes se voltearon hacia la dirección donde se escuchaba el sonido solo para ver una silueta masculina caminar hacia ellos. No sabían con exactitud si era aliado o enemigo, debido a que había una nube de polvo evitando la visión. Pero a simple vista se podía notar que se encontraba herido. Momo. ¿Será un sobreviviente? Preguntó la Azabache al ver cómo la silueta caminaba de forma torpe hacia ellos. Izumi. No lo sabremos hasta que lo podamos ver con exactitud, respondió la peliverde en forma defensiva, ya que con lo que ahora ha vivido nada es como uno piensa. Todos tenían diferentes pensamientos por el extraño que se acerca hacia ellos. Pero había una pelimorada que por instinto utilizó su yaque en el suelo para oír mejor, sin embargo se llevó una sorpresa. Giro. Su corazón no late, dijo la joven pelimorada mientras se secaba las lágrimas de su rostro. Los presentes al escuchar eso se sorprendieron y más al momento de ver que la extraña silueta había desaparecido del lugar. Mineta. ¿A dónde se fue? Preguntó el pelimorado. Un gran silencio se generó en el lugar hasta que se volvió a escuchar el tarareo del extraño hombre. Los jóvenes se quedaron observando cómo ahora el sujeto poseía algo en su mano y este lo movía a un lado a otro, con diversión. Shoto. ¿Qué es eso? Se preguntó el bicolor por el extraño objeto que sostenía el desconocido. Todos se estaban preguntando qué era lo que poseía el desconocido en su mano, pero una peliverde con incredulidad supo qué era y de quién era. Katsuki. Fin del capítulo, espero que les haya gustado, si es así, recuerden dar like y suscribirse para apoyarme, de igual forma vayan a apoyar a los creadores de las historias sin nada más que decir, chao y gracias por ver.